Bienvenidos a la guía del usuario Goal Zero Yeti X, un breve manual para su nueva estación de potencia Goal Zero Yeti. Nosotros, en Goal Zero, trabajamos duro para hacer la línea Yeti X más liviana, más poderosa y más intuitiva que sus predecesoras. Nuestros Yeti vienen en varios tamaños, cada uno nombrado por la cantidad de potencia que la unidad puede almacenar. Por ejemplo, el Yeti 200X, el Yeti más pequeño que ofrecemos, almacena unos 200 vatios hora de potencia, mientras que el Yeti 6000X almacena 30 veces más potencia, a 6000 vatios hora. ¿Qué es vatio hora? Es simplemente una medida de cuánta potencia puede suministrar una batería en el tiempo. Funcionalmente, todas nuestras estaciones de potencia línea X son muy similares. Así, este video cubrirá los aspectos básicos acerca de activarla, las características y cómo recargar desde la pared o panel solar. Cada estación de potencia tiene un inversor para transformar la energía almacenada como corriente directa a corriente alterna. Gracias al inversor, este toma corriente de aspecto familiar proporciona AC o corriente alterna, el mismo tipo de potencia que sale de la pared de su casa. Los inversores, a diferencia del tomacorriente de su pared, tienen capacidades diferentes y solo puede dar corriente a ciertos dispositivos. Piense en ellos como vehículos que transportan cargas de diferentes tamaños. El 200X es un vehículo pequeño, capaz de transportar una carga pequeña. Está construido para dar corriente a dispositivos más pequeños como un CPAP de viaje o computadora portátil. El 6000X es un vehículo de servicio pesado, construido para manejar las cargas más grandes de sus aparatos cruciales. Cuando usted abre un Yeti por primera vez, usted querrá comprobar el nivel de batería. Presione el botón ligero para despertar a su Yeti. La pantalla indicará el nivel actual de la batería y usted querrá cargarla por completo de inmediato. Enchufe el suministro de corriente incluido en la pared, luego en el puerto de carga apropiado en su Yeti. Y después de unos momentos, la pantalla indicará cuánto tarda hasta que la batería esté llena. Hay dos puertos de carga diferentes en el panel frontal del Yeti y uno debajo de la tapa. Usted puede usar cualquier puerto que coincida con el suministro de corriente incluido. Dependiendo de su modelo, el tipo de enchufe puede cambiar. Usted también puede comprar un cargador rápido de 600 vatios para acortar los tiempos de carga para su Yeti X. Este icono muestra el porcentaje de batería y si la potencia está entrando o saliendo. Aquí usted verá cuánto tiempo estimado tiene hasta que el sistema esté lleno o vacío. Estos números muestran la potencia que entra y esta área muestra la potencia que sale. Si usted presiona el botón Unidades, vatios de salida cambiará a otras unidades. Así que por favor asegúrese de presionar el botón a ciclo hasta vatios para leer fácilmente cuánta potencia está saliendo. Cuando el suministro de corriente es enchufado, observe los vatios de entrada que suben a medida que el Yeti encuentre el nivel de potencia de ese suministro de corriente y se carga a esa velocidad hasta que esté completo. Al enchufarse, el Yeti leerá tiempo hasta carga completa. Si usted compró un kit solar Yeti, el panel solar Goal Zero se enchufará fácilmente en su Yeti como el suministro de corriente incluido. Simplemente enchufe el panel solar en cualquiera de los puertos que correspondan. Asegúrese de que el panel mire hacia el sol, típicamente hacia el sur en un espacio abierto, y que ninguna obstrucciones den sombra al panel, no solo cuando usted lo configura, sino a lo largo del día. Observe que el Yeti solo puede cargarse desde una fuente de potencia a la vez. Cuando usted desee encender algo desde el Yeti, primero tiene que activar los puertos que desea usar presionando el botón correspondiente. Luego se iluminará, permitiéndole saber que los puertos tienen corriente. Este es el puerto AC. Usted puede activarlo presionando el botón y luego simplemente enchufar en su dispositivo. Si usted enchufa en una computadora portátil, puede extraer desde unos pocos vatios hasta 200 vatios, dependiendo de los requisitos de potencia de sus computadoras portátiles y los tipos de programas que usted está ejecutando. Al usar su Yeti, preste atención a cuánta potencia es extraída y el tiempo hasta vaciarse para racionar su uso si hace falta. Si usted está enchufado en un dispositivo grande, las cosas son un poco diferentes. Algunos dispositivos presentan sobretensión y extraen más potencia durante periodos cortos y luego menos mientras está en estado de reposo. Los puertos USB-A y USB-C son perfectos para cargar un teléfono, tableta o computadoras portátiles compatibles con USB-C. Encienda este presionando el botón arriba de los puertos y asegúrese de que sus dispositivos están enchufados y listos para cargar.
Los puertos de 12 voltios están diseñados para activar dispositivos que típicamente se enchufan en un encendedor de cigarrillos de un vehículo. Cuando usted no está usando el Yeti, apague todos los puertos para ahorrar corriente y deje este enchufado. El sistema de manejo de la batería puede mantener su batería con carga completa, saludable y lista para el siguiente apagón de corriente. Si usted no lo deja enchufado, tenga en cuenta que la batería del Yeti perderá energía con el tiempo. Ahora usted está listo para el siguiente apagón de corriente, aventura en espacios exteriores o eventos sin conexión a red. Si tiene preguntas, por favor visite nuestro sitio web en goalzero.com.